La tribuna el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación. Con el permiso de la presidencia, México tiene una larga tradición como país de origen, tránsito y destino de migrantes hacia Estados Unidos. En los últimos 30 años, los flujos migratorios hacia el norte del continente americano se ha incrementado y diversificado tanto en su origen como en el perfil de los migrantes. Y es de resaltar que cada vez participan más personas provenientes de zonas urbanas y ya no necesariamente de las comunidades rurales, mismas que buscan en otro país la oportunidad económica que no encuentra en su país. Datos del Consejo Nacional de Población, de CONAPO, señala que la población migrante de mexicanos en el extranjero ha crecido de manera significativa con el paso de las décadas desde 1960, a tal grado que para el año 2010 se reportaron más de 11,5 millones de migrantes mexicanos en el mundo, siendo el principal país de residencia para los connacionales en Estados Unidos. El Consejo Nacional de Población señala que en el año 2013 México fue el segundo país a nivel mundial con más emigrantes, con 13.2 millones de personas de migrantes, solo por debajo de India con 14.2 millones y por arriba de Rusia y China con 10.8 y 9.3 millones de migrantes respectivamente. Llama la atención que quienes dejan el país, en la mayoría de los casos, son jóvenes, ya que la población mexicana que migra hacia otros países lo hace en mayor número entre los 20 y los 34 años de edad. Le siguen los jóvenes entre 15 y 19, mientras que los menores de 15 años y los mayores de 50 disminuye su porcentaje de migración. En consecuencia, se puede concluir que migran en busca de oportunidad de trabajo. Esta situación de mexicanos en el extranjero genera dos fenómenos. Por un lado, la población de origen mexicano es un motor de la economía de los Estados Unidos. Los 11.7 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en el 2011 representaban el 29% de los inmigrantes y el 4% de la población total estadounidense, lo que genera para el país del norte en ese entonces mano de obra de calidad, pero mal pagada en la mayoría de los casos. Por otro lado, también surge un tema vital para la economía nacional, la que tiene que ver con la aportación que hacen los mexicanos radicados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, a sus familias en México a través de remesas de dinero, las que se han convertido por momentos en el segundo ingreso más importante para el país, según información del Banco de México, con cifras al cierre del año 2014. Los envíos de dinero que hacen los mexicanos que viven en el exterior a sus familias en México sumaron más de 23.606 millones de dólares, medida en tasa anual. Esta cifra resulta superior en un 7.8% a la registrada en el 2013. Este incremento representa el más elevado en los últimos 8 años, lo que da cuenta de la importancia que tienen estos ingresos para las finanzas y la estabilidad económica del país. Para ello, una cantidad considerable de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos a sus familias en México se gastan en la satisfacción de las necesidades básicas
en la adquisición de bienes de consumo duradero y en la compra y mejora de vivienda, mientras que solo una pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada inversión productiva. Por otro lado, esta intensidad migratoria debería de ser la preocupación del gobierno federal, ya que a la par de los fenómenos económicos para ambas naciones generan efectos sobre los jóvenes en México. De acuerdo al estudio El impacto de la migración internacional sobre la asistencia escolar en México, paradojas de la migración, del Consejo Nacional de Población, la intensidad migratoria abre la hipótesis acerca de que una mayor exposición a la migración a nivel de la comunidad o del hogar genera un ambiente en el que se valore más a la migración como una trayectoria de vida alternativa y no complementaria a la educación. Y por lo tanto, esto podría generar que los jóvenes más expuestos a la migración, ya sea a través de una mayor prevalencia de la migración de la comunidad o por la experiencia reciente de migración de un miembro de su hogar en los últimos 5 años, tendrán una mayor probabilidad de no estar inscritos en la escuela. Es decir, en las comunidades o entidades donde los índices de migración son mayores, la probabilidad de que los niños y niñas jóvenes dejen la escuela para encontrar en la migración su proyecto de vida es cada vez más elevada. Esto a consecuencia de las dificultades económicas que viven día a día. Esto es, ante la falta de un ingreso fijo y constante en el hogar, muchos estudiantes y padres de familia deciden abandonar la escuela para intentar migrar o ingresar al mercado laboral, lo que significa que los jóvenes se ven obligados a renunciar a la mejor posibilidad que les pueda ayudar a generar condiciones de vida para un futuro mejor, que es la educación. Por lo tanto, es necesario establecer programas de ayuda a los hijos e hijas de migrantes mexicanos, sobre todo en los estados que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, se encuentran catalogados como entidades con un flujo migratorio muy alto, como son el caso de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, lo que ocasiona que la población de estos lugares se encuentre con mayores índices de vulnerabilidad y, en consecuencia, se generan las condiciones necesarias para que el flujo migratorio sea mayor. Atender a los estados con alto índice migratorio es prioridad, debido a que este grupo de entidades, de acuerdo con la CONAPO, en su conjunto comprenden alrededor de 3 millones de viviendas, lo que representa poco más de 1 de cada 10 viviendas del país. Este grupo de entidades se caracteriza por registrar porcentajes superiores a la media nacional en cuanto al número de hogares que reciben remesas de Estados Unidos. Es decir, además de su alto índice de movilidad migratoria, su aportación a la economía nacional está por encima de los otros estados de la República. De esto se puede determinar la importancia de atender a estos estados con muy alta intensidad migratoria, quienes históricamente se han caracterizado por tener estos flujos constantes de personas, principalmente hacia los Estados Unidos. En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa es adicionar una fracción séptima bis al artículo 33 de la Ley General de Educación y con ello establecer como una obligación de las autoridades educativas, y a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, establecer programas de becas focalizados a hijas e hijos de migrantes mexicanos en los estados con muy alto índice de migración. Esto con el propósito de disminuir los altos flujos migratorios, principalmente hacia los Estados Unidos, y con ello tratar de abatir el rezago y abandono escolar. Estos programas deberán de ser operados con el apoyo de clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, el gobierno federal y los gobiernos estatales, de tal manera que
que por cada peso que aporten para este programa los migrantes, el gobierno federal y estatal aportará un peso respectivamente, de tal manera que las becas que reciban los estudiantes les sirvan para cubrir todas sus necesidades académicas. Esto no es otra cosa más que reconocer y agradecer el trabajo y el dinero de los migrantes mexicanos a través de acciones encaminadas a proteger y garantizar el derecho de educación a sus hijas e hijos en este país, aquí en sus estados. Cabe destacar que ya hay un programa de becas de migrantes en la Secretaría de Sedesol, pero el planteamiento que estamos haciendo con esta iniciativa es que sea una obligatoriedad en estos estados con alto flujo migratorio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.